Hay una figura en la historia china tan fundamental, tan profundamente arraigada en la identidad china, que aproximadamente 1.200 millones de personas, casi una quinta parte de la humanidad, reclaman descender de él. Se llama el Emperador Amarillo, o Huangdi, en chino. Y según la tradición china, no es solo un rey antiguo o héroe legendario. Es el ancestro, el fundador primordial de la civilización china, el padre del pueblo chino, la fuente de la cual todos los chinos Han reclaman descender. Cada emperador chino durante más de 2000 años rastreó su legitimidad de vuelta a él. Cada dinastía china importante reclamó estar continuando su legado. Y hoy, en la China moderna, el Emperador Amarillo sigue siendo un símbolo poderoso de unidad china, identidad china, la civilización china misma. El gobierno chino mantiene su supuesta tumba en la provincia de Shanxi, donde millones de personas chinas hacen peregrinaciones. Hay ceremonias masivas honrándolo. Aparece en libros de texto, en retórica nacionalista, en los mitos fundacionales que cada niño chino aprende. Pero aquí está lo extraordinario y profundamente complicado. El Emperador Amarillo probablemente nunca existió. O más precisamente, casi con certeza no existió de la manera en que la narrativa tradicional lo describe. No fue una persona histórica real que vivió alrededor del 2300 a.C. e inventó la civilización china. Es una figura mitológica, una construcción cultural creada a lo largo de siglos, un símbolo sobre el cual el pueblo chino proyectó sus ideas sobre orígenes, identidad, legitimidad y unidad. Y sin embargo, mito o no, histórico o ficticio, el Emperador Amarillo es profundamente real en su impacto, porque la historia del Emperador Amarillo, quién supuestamente fue, qué supuestamente hizo, cómo se convirtió en el símbolo de identidad china es, en realidad, la historia de cómo China construyó su propio mito de origen. Es una historia sobre cómo las civilizaciones crean narrativas fundacionales para unificar pueblos diversos, para legitimar el poder político, para definir quién pertenece y quién no. Es una historia sobre el poder de la mitología para moldear la identidad a través de milenios. Y es una historia que revela algo fundamental sobre la civilización china, que la identidad china no se basa principalmente en genética o raza en el sentido occidental, sino en pertenencia cultural, en reclamar conexión con un ancestro mitológico compartido, en participar en una civilización que se remonta al Emperador Amarillo. Esta es la historia de Huangdi, quien supuestamente fue. ¿Cómo se desarrolló el mito? ¿Por qué se volvió tan importante? ¿Y qué nos dice su historia sobre China, la identidad y la naturaleza de la mitología civilizacional? Porque entender al Emperador Amarillo es esencial para entender China. No porque fuera real, sino porque la creencia en él ha sido real durante más de 2000 años. Y esa creencia ha moldeado cómo los chinos se ven a sí mismos, cómo la civilización china se define y cómo China se relaciona con el mundo. Comencemos con la narrativa tradicional, lo que el pueblo chino ha creído sobre el Emperador Amarillo durante milenios. Y luego examinaremos lo que los historiadores y arqueólogos realmente saben, que es muy diferente. Según la mitología tradicional china, el Emperador Amarillo vivió aproximadamente del 2697 al 2597 a.C., hace aproximadamente 4700 años. Nació como Xuanyuan, en el área que ahora es la provincia de Henan o Shanxi, en el centro norte de China. Los relatos tradicionales dicen que fue extraordinario desde el nacimiento, inteligente, capaz de hablar poco después de nacer, sabio más allá de sus años. Cuando se convirtió en un hombre joven, fue elegido para ser el líder de su tribu, el clan Youxiong. En ese momento, según los mitos, la tierra que se convertiría en China estaba dividida entre numerosas tribus, cada una con su propio jefe. No había civilización unificada, ningún gobernante único. La tierra era caótica, con tribus guerreando entre sí, desastres naturales afligiendo a la gente y ninguna autoridad central para mantener el orden. El Emperador Amarillo, a través de su sabiduría, virtud y destreza militar, gradualmente unificó estas tribus, luchó y derrotó a jefes rivales más, notablemente al Emperador de la Llama, Yandi, y al líder rebelde Chiyou, quien es descrito en los mitos como un monstruo o demonio con cabeza de bronce y frente de hierro que comía arena y piedras y comandaba un ejército de bestias. Las batallas entre el Emperador Amarillo y Chiyou son descritas en términos épicos, guerra sobrenatural involucrando dioses, demonios, dragones, armas mágicas. El Emperador Amarillo finalmente prevaleció y estableció el primer gobierno unificado sobre la tierra que se convertiría en China. Pero sus logros no fueron solo militares. Según los relatos tradicionales, el Emperador Amarillo fue responsable de inventar o introducir esencialmente todo lo que define la civilización china. Inventó los caracteres chinos, el sistema de escritura, que se volvería fundamental para la cultura china.
Inventó el calendario, dividiendo el tiempo en ciclos y estableciendo el sistema para rastrear años y estaciones. Inventó la producción de seda, enseñando a la gente cómo cultivar gusanos de seda y tejer tela de seda. Inventó la brújula, permitiendo la navegación y orientación. Inventó varios instrumentos musicales y estableció la música ritual. Estableció costumbres matrimoniales y estructuras familiares. Organizó el gobierno creando funcionarios con responsabilidades específicas, estableciendo leyes, creando sistemas administrativos. Inventó la medicina tradicional china o, al menos, su ministro Chibo lo hizo, con la guía del emperador amarillo, produciendo el texto fundacional Huangdi Neijing, canon interno del emperador amarillo, que permanece influyente en la medicina tradicional china hoy. Inventó armas y tácticas militares. Construyó palacios y templos. Estableció el culto a los ancestros. Básicamente, al emperador amarillo se le acredita haber inventado la civilización china misma, llevando a la gente de un estado primitivo y caótico, y estableciendo todos los fundamentos culturales, tecnológicos y sociales que definirían a China. Después de gobernar durante 100 años, los relatos tradicionales dicen que el emperador amarillo alcanzó la inmortalidad. Un dragón descendió del cielo, y el emperador amarillo lo montó y ascendió para convertirse en un inmortal celestial, uniéndose al panteón de dioses. Su tumba, o más bien, un sitio de entierro simbólico, se dice que está ubicada cerca de la ciudad de Huangling, en la provincia de Shanxi, y sigue siendo un sitio de peregrinación hasta el día de hoy. Ahora, esta es una narrativa extraordinaria. Es una historia de origen completa para la civilización china, atribuyendo todo a una sola figura fundacional semidivina. Y durante más de 2000 años, esta narrativa ha sido creída, enseñada, conmemorada y usada para definir la identidad china. Pero aquí está la pregunta crucial: ¿es algo de esto verdad? Y la respuesta es, casi con certeza no. Al menos no en ningún sentido histórico literal. Déjame explicar por qué. Las menciones más tempranas del emperador amarillo no aparecen hasta alrededor de los siglos Qurundie antes de Cristo, más de 2000 años después de que supuestamente vivió. Los primeros relatos detallados aparecen en textos como los registros del historiador Shiji de Sima Qian, escritos alrededor del 100 a.C., 2600 años después de que el emperador amarillo supuestamente vivió. Esta es una brecha enorme. Para ponerlo en perspectiva, sería como si nosotros hoy escribiéramos la primera biografía detallada de una figura que supuestamente vivió alrededor del 900 a.C., antes de Homero, antes de la fundación de Roma, antes del Buda histórico. No tendríamos información confiable. Estaríamos escribiendo mitología, no historia. Y eso es exactamente lo que Sima Qian y otros historiadores chinos tempranos estaban haciendo. Estaban compilando mitología, cuentos populares, referencias dispersas de textos anteriores y construyendo una narrativa coherente sobre los orígenes de China. No estaban haciendo esto cínicamente o engañosamente. Genuinamente creían que estas tradiciones tenían base histórica. Pero estaban trabajando con material que había sido transmitido oralmente durante más de 2000 años, transformado, embellecido, mitologizado más allá de cualquier reconocimiento histórico. La evidencia arqueológica presenta un cuadro muy diferente. El periodo en que el emperador amarillo supuestamente vivió alrededor del 2700 a.C. corresponde al periodo neolítico tardío en China. Tenemos evidencia arqueológica extensa de este periodo. Y lo que encontramos es: no hay evidencia de ningún estado o reino unificado. En su lugar, numerosas culturas neolíticas distintas esparcidas por lo que ahora es China, la cultura Yangshao, en el Valle del Río Amarillo, la cultura Longshan, la cultura Dawenkou, la cultura Hongshan en el noreste, y otras. Estas culturas tenían cerámica, agricultura, aldeas, cierto grado de organización social, pero no tenían escritura. Los caracteres chinos no serían inventados por otro milenio o más, apareciendo primero en la dinastía Shang alrededor del 1200 a.C. No tenían estados centralizados con gobernantes que controlaran grandes territorios. No tenían la sofisticación tecnológica atribuida al tiempo del emperador amarillo: producción de seda, armas de bronce, sistemas administrativos complejos. Todo eso vino mucho después. Entonces, el emperador amarillo, como se describe en relatos tradicionales, un gobernante que unificó China, inventó la escritura, estableció civilización compleja, es completamente anacrónico. Se le atribuyen logros que sucedieron durante el curso de más de 1000 años, durante múltiples dinastías, a través de los esfuerzos acumulados de incontables personas. Es una figura mitológica compuesta sobre la cual la civilización china posterior proyectó sus propios logros hacia atrás en el tiempo. Pero aquí está lo fascinante. Aunque el emperador amarillo casi con certeza no existió como persona histórica,
se volvió absolutamente real como símbolo cultural. Y esa transformación de referencias mitológicas dispersas a figura fundacional central de la civilización china tiene su propia trayectoria histórica. Y nadie podía haber esperado cuán completamente esta figura mitológica llegaría a definir la identidad china. El emperador amarillo no comenzó siendo la figura ancestral suprema de todo el pueblo chino. En las referencias más tempranas, en textos del periodo de los estados combatientes, 475-221 a.C., aparece como una deidad entre muchas, una figura legendaria en un panteón abarrotado de antiguos reyes sabios, héroes míticos y seres divinos. Otras figuras eran igualmente o más prominentes: el emperador de la llama, Yandi, Fuxi, Nugua, Shennong, los legendarios emperadores Yao y Shun. Pero durante el periodo de los estados combatientes y las subsecuentes dinastías Qin y Han, sucedió algo. El emperador amarillo fue elevado. Fue sistemáticamente promovido como la figura ancestral primaria, el fundador, el punto de origen final. ¿Por qué? Porque China necesitaba un mito de origen unificador. Durante el periodo de los estados combatientes, la tierra que se convertiría en China estaba dividida en múltiples estados rivales constantemente en guerra entre sí. Estos estados tenían culturas diferentes, tradiciones diferentes, hablaban variantes diferentes del chino, y había un proyecto filosófico y político en marcha. ¿Cómo creas una identidad china unificada? ¿Cómo convences a la gente en diferentes estados de que son en realidad un solo pueblo, que pertenecen a una sola civilización? Una forma poderosa es a través de genealogía, creando una narrativa de que todos estos grupos diferentes descienden de un ancestro común, y el emperador amarillo se convirtió en ese ancestro. Escuelas filosóficas, particularmente los eruditos que se volverían influyentes en las dinastías Qin y Han, comenzaron a construir genealogías elaboradas rastreando las familias gobernantes de los varios estados de vuelta al emperador amarillo. Si todos descendían de Huangdi, entonces todos estaban relacionados. Todos pertenecían a la misma familia, el mismo pueblo, la misma civilización. Este proyecto genealógico se intensificó durante la dinastía Han, 206 a.C., 220 d.C. La dinastía Han, recuerda, fue cuando la identidad Han cristalizó cuando los pueblos diversos del imperio chino comenzaron a verse a sí mismos como un solo pueblo. Y el emperador amarillo se volvió absolutamente central para esta construcción de identidad. Los emperadores Han reclamaron descender directamente del emperador amarillo, lo cual legitimaba su gobierno. Eran los herederos legítimos del mandato establecido por el fundador de la civilización misma. Los eruditos de la dinastía Han escribieron extensamente sobre el emperador amarillo, compilando mitos, sistematizando las tradiciones, creando la narrativa coherente que sería transmitida a generaciones posteriores. Y crucialmente, durante la dinastía Han, la práctica del culto a los ancestros, que ya era importante en la cultura china, fue sistemáticamente conectada al emperador amarillo. Si eras chino Han, adorabas a tus ancestros inmediatos, tus padres, abuelos, miembros familiares más distantes, y todas esas líneas ancestrales finalmente rastreaban de vuelta a Huangdi. Él era el ancestro final, el progenitor primordial. Esto creó algo poderoso. Un sentido de parentesco compartido entre todos los chinos Han, incluso aquellos que no tenían ninguna relación familiar real. Podría ser del sur lejano. Yo podría ser del norte. Podríamos hablar dialectos mutuamente ininteligibles, tener costumbres diferentes, identidades regionales diferentes, pero ambos descendíamos del emperador amarillo. Éramos parte de la misma familia, el mismo linaje, el mismo pueblo. Este parentesco mitológico se convirtió en uno de los elementos fundacionales de la identidad Han y persistió a través de todas las dinastías subsecuentes. Incluso cuando pueblos no Han conquistaron China, los mongoles en el siglo XIII, los manchúes en el siglo XVII, tuvieron que acomodar esta mitología o enfrentar resistencia. Los manchúes, por ejemplo, crearon sus propias genealogías conectándose a figuras míticas antiguas, tratando de legitimar su gobierno sobre China, reclamando, en algunas versiones, conexión al mismo pasado legendario antiguo. El emperador amarillo también se volvió central para el nacionalismo chino en la era moderna. Cuando la dinastía Qing colapsó en 1911-1912 y los revolucionarios chinos estaban tratando de crear un estado-nación chino moderno, recurrieron al emperador amarillo como símbolo unificador. Sun Yat-sen y otros líderes revolucionarios enfatizaron que todos los chinos Han eran descendientes de Yan y Huang, refiriéndose al emperador de la llama, Yandi, y al emperador amarillo, Huangdi. Esta frase Yan Huang Sisun
descendientes de Yan y Huang, se convirtió en un término estándar para el pueblo chino, enfatizando su ancestría compartida, su origen común. Los revolucionarios usaron esta mitología estratégicamente. Argumentaron que la dinastía Qing Manchu eran conquistadores extranjeros, no verdaderos chinos, porque no descendían del emperador amarillo. Esto era nacionalismo étnico definiendo la identidad china a través del descenso mitológico. Y después de que la República de China fue establecida, y más tarde cuando el Partido Comunista tomó el poder en 1949, el emperador amarillo siguió siendo importante. El Partido Comunista, a pesar de ser oficialmente ateo y materialista, reconoció el poder de esta mitología, mantuvieron la tumba del emperador amarillo como sitio nacional, realizaron ceremonias masivas honrándolo, enseñaron sobre él en las escuelas, porque el emperador amarillo servía una función política crucial, unificaba la identidad china. En un país vasto con enorme diversidad regional, con 56 grupos étnicos reconocidos, con cientos de idiomas y dialectos mutuamente ininteligibles, el emperador amarillo proporcionaba un punto de referencia común. Era el símbolo que decía: todos somos chinos, todos pertenecemos a esta civilización, todos compartimos este patrimonio. Y esto continúa hoy. Cada año, en el Festival Qingming tradicional, Día de Barrido de Tumbas, hay ceremonias masivas en la supuesta tumba del emperador amarillo en la provincia de Shanxi. Decenas de miles de personas asisten. Los funcionarios del gobierno participan. Es transmitido en televisión nacional. Las ceremonias enfatizan la unidad del pueblo chino, la continuidad de la civilización china desde tiempos antiguos hasta el presente, la idea de que todos los chinos comparten un ancestro común y por lo tanto pertenecen a una sola familia. El simbolismo es poderoso y se extiende más allá de China continental. Los chinos en Taiwán, Hong Kong, Singapur, a través de la diáspora, también se identifican con la mitología del emperador amarillo. Es un marcador de identidad transnacional. Puedes ser chino donde sea que estés, sea cual sea tu ciudadanía, porque rastreas tu herencia de vuelta a Huangdi. Pero aquí está lo que es crucial entender. Esta es mitología sirviendo una función política y cultural, no hecho histórico. Los estudios genéticos modernos confirman lo que historiadores y arqueólogos han sabido durante mucho tiempo. Los chinos Han no descienden de un solo ancestro, son un grupo genéticamente diverso, el resultado de miles de años de migración, matrimonio mixto, asimilación de diferentes pueblos. No hubo un solo padre fundador. La civilización china no fue creada por una persona o incluso un grupo. Se desarrolló durante milenios a través de las contribuciones acumuladas de incontables pueblos y culturas. El emperador amarillo es un símbolo, no un progenitor. Pero los símbolos importan. La creencia en descenso común del emperador amarillo tiene efectos reales. Crea un sentido de identidad compartida, de pertenencia a algo más grande que uno mismo, de conexión a una civilización que se extiende hacia atrás miles de años. Hace que una nación de 1.400 millones de personas se sienta como una familia. Y esto plantea preguntas profundas sobre mitología, identidad y verdad. Porque en un sentido, la narrativa del emperador amarillo es falsa, no es históricamente precisa, no corresponde a evidencia arqueológica. Atribuye logros a una sola figura mítica que en realidad resultaron de siglos de desarrollo por muchos pueblos. Pero en otro sentido, es verdadera en el sentido de que ha sido creída durante más de 2000 años, que ha moldeado cómo cientos de millones de personas se entienden a sí mismas, que ha tenido efectos reales en la historia, la política, la cultura. Es verdadera de la manera en que los mitos son verdaderos no como historia factual, sino como narrativa significativa que expresa algo importante sobre identidad y pertenencia. Cada civilización tiene mitos de origen. Los romanos tenían a Rómulo y Remo. Los griegos tenían su panteón de dioses y héroes. Los judíos tienen a Abraham y los patriarcas. Los estadounidenses tienen los padres fundadores y la mitología de 1776. Estas narrativas sirven funciones similares, crean cohesión, legitiman órdenes políticos, definen quién pertenece a la comunidad. El emperador amarillo sirve esta función para China. Y lo ha hecho durante más tiempo que casi cualquier otra figura fundacional en cualquier otra civilización. Pero también hay un lado más oscuro de esta mitología, porque definir la identidad china a través del descenso del emperador amarillo crea una definición étnica de la chinesidad. Sugiere que para ser verdaderamente chino debes ser Han, debes descender de este ancestro mitológico.
Y esto tiene implicaciones para los otros 55 grupos étnicos oficialmente reconocidos en China: los uigures, tibetanos, mongoles, shuang, hui, miao y otros, que constituyen aproximadamente el 8% de la población de China. ¿Son chinos? Son ciudadanos de la República Popular China. Pero si la identidad china se define por descenso del emperador amarillo, entonces son forasteros, no pertenecen verdaderamente. El gobierno chino reconoce oficialmente estos grupos y reclama proteger sus culturas, pero hay tensión entre la política oficial multicultural y la mitología subyacente Han-céntrica que define la identidad china a través del descenso de Huangdi. Esta tensión se manifiesta en políticas hacia regiones minoritarias, la presión para asimilarse, para aprender mandarín, para adoptar cultura Han, para integrarse en la corriente principal, porque la corriente principal está definida por identidad Han, que está definida por descenso mitológico del emperador amarillo. Aquí es donde la mitología tiene consecuencias políticas reales. No es solo narrativa cultural abstracta moldea, cómo el Estado trata a diferentes poblaciones, cómo define ciudadanía y pertenencia, quién es considerado verdaderamente chino y quién no. Y en años recientes, a medida que el nacionalismo chino se ha intensificado, la mitología del emperador amarillo ha sido cada vez más enfatizada. Las ceremonias se han vuelto más grandes, la retórica más pronunciada. El mensaje es: todos somos descendientes de Huangdi. Todos somos parte de esta civilización antigua. Debemos mantener nuestra unidad, nuestra fuerza, nuestro orgullo de ser chinos. Esto sirve a los objetivos políticos del Partido Comunista Chino. Promueve la unidad nacional, legitima al partido como heredero de 5.000 años de civilización. Crea apego emocional a la identidad china que puede ser movilizado para propósitos políticos. Entonces, el emperador amarillo, esta figura probablemente ficticia de hace más de 4.500 años, permanece políticamente relevante en 2025. Es invocado en discursos, exhibido en monumentos, enseñado en escuelas, conmemorado en ceremonias, no porque fuera real en un sentido histórico, sino porque es real en un sentido mitológico. Y la mitología es poderosa, moldea identidad, crea pertenencia, legitima poder, define comunidades. Pero también debemos reconocer lo que esta mitología oscurece. Oscurece la realidad de que la civilización china no fue creada por una persona o un grupo. Fue construida durante miles de años por muchos pueblos diferentes, algunos Han, algunos no, algunos que fueron asimilados y se volvieron Han, algunos que mantuvieron identidades separadas. Fue el producto de incontables innovaciones, invenciones, desarrollos culturales, por personas cuyos nombres nunca conoceremos. La historia real es más desordenada, más compleja, más interesante que el mito. Es una historia de diversidad, de intercambio cultural, de desarrollo gradual, de pueblos uniéndose y a veces en conflicto, de asimilación y resistencia, de múltiples centros de innovación en lugar de un solo genio fundador. Pero las civilizaciones necesitan narrativas coherentes, necesitan mitos fundacionales que puedan ser contados simplemente, que creen resonancia emocional, que unifiquen poblaciones diversas bajo una identidad común. Y el emperador amarillo sirve esa función para China notablemente bien. Es una figura que ha unificado la identidad china durante más de 2 milenios. Eso es un logro extraordinario para un mito. Entonces, ¿quién fue el emperador amarillo? Probablemente fue nadie, o más bien, fue todos. Es una figura compuesta, una construcción cultural, un símbolo sobre el cual la civilización china ha proyectado sus logros, sus valores, su identidad. Representa la idea de unidad china, el concepto de ancestría común, la noción de una civilización con historia continua que se extiende hasta tiempos inmemoriales. Es mitología que se convirtió en historia, o más bien, mitología que se volvió más poderosa que la historia porque la gente creyó en ella, organizó sus sociedades alrededor de ella, se definió a través de ella. Y en ese sentido, aunque el emperador amarillo nunca existió, es una de las figuras más importantes en la historia china. No por lo que hizo, porque no hizo nada, no era real, sino por lo que representa. Y por cómo esa representación ha moldeado una de las grandes civilizaciones del mundo durante más de 2000 años. El emperador amarillo es el ancestro no porque engendró al pueblo chino en ningún sentido biológico, sino porque el pueblo chino lo eligió como su ancestro, construyó su identidad alrededor de él y ha mantenido esa elección durante milenios. Ese es el poder de la mitología. Ese es el poder de la creencia colectiva. Y es por eso que, aunque el emperador amarillo probablemente nunca existió, permanece absolutamente real en su impacto sobre cómo 1.200 millones de personas entienden quiénes son, de dónde vienen y qué significa ser chino.